Continuamos con las entrevistas confinadas en hoyunclick.es desde que se declaró el estado de alarma en nuestro país provocado por la crisis del coronavirus, y hoy nos vamos a centrar en cómo empresas de diferentes sectores han tenido que reorientar de alguna forma sus negocios para adaptarse a los tiempos que corren. Una de ellas es Be-More 3D. En ella hay un buñolero, un buñolense, y es Vicente Ramírez. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Luis? Bueno, Vicente, encantado de que estés con nosotros porque Be-More 3D se dedicaba originariamente a la construcción de casas a través de una impresora de hormigón, y ahora habéis tenido que de alguna forma readaptar ese negocio, ¿no? Sí, así es. Visto lo visto, pues bueno, nosotros tenemos un centro de trabajo que está dentro de la universidad y enseguida la universidad cerró las puertas para combatir el tema. Entonces nosotros, bueno, nos llevamos las impresoras 3D de las que podíamos llevar a casa, las de plástico, porque la de hormigón no la podemos tener en casa. Entonces nos llevamos estas impresoras a casa para poder seguir haciendo los pedidos que teníamos y demás. Y enseguida pues surgieron diferentes vías de la comunidad maker de Valencia. Pues enseguida diseñaron pues viseras para hacer protectores faciales, también diseñaron acoples para las máscaras de Decathlon, y enseguida se generó una red de contactos de makers y gente que tenía impresoras, gente que vendía plástico y demás, para conseguir material gratis, y empezamos con la fabricación de viseras y las entregamos a los hospitales y a pues, policía y demás que venía a recoger el material, y luego se lo lleva a los hospitales para repartirlo. Se generó un centro logístico también con la ayuda de la Universidad Politécnica de Valencia, en el que recibir todo el material, desinfectarlo y repartirlo. O sea, no era como a lo loco, ¿vale? Yo hago máscaras, la doy para aquí, la doy para allá. No, se generó muy rápidamente una especie de plataforma entre grupos de WhatsApp y grupos de Telegram. Se recogía todo el material, se ordenaba, se clasificaba y se repartía según la demanda de los hospitales. Vicente, ¿qué tipo de material? Antes, bueno, me has comentado máscaras, protectoras, etcétera. ¿Cuáles son, digamos, de lo que más tenéis demanda en esta época? Bueno, pues a ver, en cuanto al tema de protecciones y demás, mira, aquí tengo uno, de hecho. Lo que más se necesitaba, claro, aparte de las mascarillas, por supuesto, pues lo que más pedían el tema de protección facial, porque claro, con las gafas solo te protege lo que es la zona de los ojos, pero claro, si tú consigues una pantalla total, pues ante partículas, exposición de partículas y demás, pues es una buena manera de protegerte. Y bueno, se trata de una visera, como podéis ver aquí, esta está impreso en 3D, tarda más o menos 1 hora de imprimirse y lleva aquí una pequeña solapa. Entonces tú esto te lo colocas aquí. Luego le colocas ahora, lleva una goma detrás, ¿vale? Que yo no la tengo, pero bueno, pero se queda bastante bien. Entonces luego te colocas un plástico transparente, te lo colocas aquí y así se te queda protegido para la exposición de partículas. Entonces esto es un acetato que vale pues como 20 o 30 céntimos, o la gente puede tener en su casa de encuadernaciones que han tenido y demás, y luego lo colocas aquí dentro y con una gomica normal que te pones ahí detrás, la típica que te dan en los espárragos o en la caja de zapatos, lo puedes colocar aquí. Y así te da el ajuste para que no se te caiga. Está bastante bien. Luego aquí lleva un forro, una goma, para que no te moleste la frente, y te lo puedes tú acoplar como mejor te venga, vamos. ¿Y qué más materiales? Y luego, sí, pues luego también, esto sobre todo lo que más se ha hecho, ¿vale? Porque luego el tema de las máscaras para bucear de Decathlon, estas que llevan los chiquillos, esto en verano, que te cubre toda la cara, pues lleva una válvula superior. Entonces esa válvula se la quitas y se ha diseñado otra válvula que yo ahora mismo aquí no tengo. Se ha diseñado como un acople. Tú le quitas el que viene para bucear, le pones tu acople y ahí le conectan, sale como una Y, salen dos tubos y ahí conectan pues el respirador del oxígeno y no sé si es la recirculación o algo, no sé exactamente lo que se ponen los dos. Y es una manera, no sustituye a un respirador típico, esto que estamos escuchando en la tele, faltan respiradores y demás, no sustituye a eso, pero es como uno para salir del paso. Entonces, de esta manera hay dos tipos de pacientes, los que están asintomáticos, los normales, pero en el hospital están los críticos y los
no tan críticos. Entonces, los respiradores los utilizan solo para los críticos en las UCIs y demás, y estos, pues para los demás. Entonces, es una manera de que los respiradores buenos, por así decirlo, solo sean para los críticos, y con este apaño que se ha hecho con las máscaras del Decathlon, pues es una manera de insuflar oxígeno puro a los pulmones y se te abren. Entonces, es una manera de agilizar todo el tema, y la verdad que les está ayudando bastante. Porque lo que sí que se ha evidenciado de alguna forma con esta pandemia, aparte de pillarnos a todos a contrapié, Vicente, es que faltaba material, mucho material en los hospitales y en los centros sanitarios. Claro, el tema es que sí, falta muchos respiradores, pero claro, ¿qué ciudad o qué país estaba aprovisionado con 200 respiradores o con 1000 respiradores en un cuarto cogiendo polvo por si viene una pandemia? Pues a todo el mundo le ha pillado, está claro, que a todo el mundo. ¿Se puede haber estado mejor prevenido? Sí, estamos haciendo lo que podemos. Aquí en España pues tenemos una buena sanidad y se hace lo que se puede, pero claro, es muy fácil decir, oye, es que no había respiradores. Claro, porque de normal, si se necesitan 100 respiradores en un hospital, pues no van a tener otros 100 repuestos, eso es normal. Entonces, bueno, pues poco a poco, con los ingenios de los makers, de los emprendedores y todo esto, pues es una manera de paliar la falta de materiales que pueda haber en los hospitales. Bueno, y me comentabas antes que los makers, la gente que os dedicáis a la innovación, las startups, os ponéis en contacto. ¿Cómo se pone esa maquinaria en marcha cuando todo se para, Vicente? Bueno, pues la verdad que ya previo, ya hay, o sea, si te metes en el mundo maker, en el mundo de 3D y demás, o como el que se mete, no sé, en el mundo de los bonsáis, pues hay foros, hay grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, que ya hay gente que se mete a todo esto. Entonces, claro, pues por los grupos que ya teníamos de antes, de Telegram y de WhatsApp, pues claro, la gente enseguida se pone, bueno, me han pedido 100 viseras, tengo un amigo en un hospital que le hace falta viseras, tal, no sé qué, pues yo también tengo aquí, no sé qué, ¿quién tiene material? ¿Quién tiene máquinas? Entonces, claro, enseguida también, gracias al Politécnico, enseguida se generó un espacio y pusieron a un responsable, un correo, se generó enseguida, en cuestión de 2 o 3 días había un responsable, un subresponsable, un correo, un no sé qué, una cuenta, una dirección. Entonces enseguida se manda, en cuestión de 2 o 3 días había toda una red, toda una estructura hecha, desde los makers que tenían una impresora en casa hasta los que tienen 3 o 4, nosotros que tenemos 7 impresoras. Pues los profesores de la universidad, por ejemplo, tienen en sus departamentos, muchos profesores tienen impresoras 3D para hacer prototipos, para hacer inventos y para hacer demás. Entonces, muchos se pusieron en contacto con nosotros y dijeron, oye, entrar a la universidad, se hace un permiso especial para entrar a la universidad, ir a mi despacho, coger mi impresora, os la lleváis a casa y hacer lo que queréis con ella. O sea, la utilizáis para el tema. Entonces, que enseguida se movió mucho, porque claro, en el círculo en el que estamos nosotros, en el círculo de la UPV, pues hay mucho maker, mucho emprendedor. Entonces fue muy fácil coordinar esto. Y luego, pues con nuestros proveedores de material, pues enseguida nos pusimos en contacto con ellos. Dijimos, bueno, estamos haciendo esto, necesitamos material. Pues enseguida, pues vale, toma 70 kilos de material. Nos dieron a nosotros y nosotros lo repartimos entre los makers a razón de las mascarillas que van a hacer. No es dar por dar. Bueno, pues yo he hecho 60 mascarillas. Vale, pues toma, te damos 1 kilo de material. Como que la gente gastaba primero el material que tenía en su casa para hacer las cosas. Y luego, pues nosotros, al material, gracias que nos habían donado las empresas proveedoras, pues lo íbamos repartiendo a través de la universidad también. Y luego, pues así, bastante bien, con las típicas complicaciones que tiene el tema de desinfección, guantes, mascarilla y todo eso. Pero bueno, venía la policía a casa, te recoge el material o la protección civil y lo lleva a los sitios, lo lleva a los hospitales y demás. O sea, que eso ha sido bastante fácil. Y ahora llevamos que los hospitales han dicho que no quieren más viseras, que ya tienen viseras suficientes, por lo menos con los que estamos nosotros en contacto. Nosotros hemos llegado a enviar hasta hospitales de Madrid, pero aquí en la zona de la Comunidad Valenciana, si hay algún hospital que nos ve y le sigue haciendo falta, que se ponga en contacto con 3D, que le proporcionaremos, pero en principio han dicho que ya es suficiente con el tema de las viseras y de los acoples para las máscaras de Decathlon. Eso te iba a preguntar, ¿cómo actuabais, Vicente? O sea, ¿cómo actuáis? Bajo demanda o bajo pedido, entiendo, ¿no? Bueno, en los primeros tiempos, pues las primeras semanas, cuando era un plan todo la locura, todo de muchos casos, la curva creciendo y demás, pues era en plan de, pues eso,
todos los makers, toda la gente hacía y los recogía alguien, ¿vale? Entonces la unidad esta del Politécnico que te comentaba, los recogían, entonces los hospitales directamente llegaban allí y decían, bueno, pues para el hospital de Sagunto hacen falta 100, para el no sé qué hace falta 50, entonces de ahí se reparten. Así que los hospitales hacían como una petición, porque enseguida, claro, se pusieron en contacto con los hospitales desde la estructura esta, entonces ya decía, bueno, ¿cuántas te hacen falta? Y es una manera de organizarlo todo, porque tampoco tiene sentido hacer cosas sin sentido a lo loco, entonces se organizó y ya es la manera de darle a cada hospital lo que necesite. Me decías antes que la visera que me has enseñado más o menos se tardaba como 1 hora, ¿no? En hacerla. Sí. Sí. ¿Cuántas viseras salían más o menos por día en el taller? Mira, nosotros, a ver, las máquinas las tiene mi compañero José en su casa. Él tenía 4 máquinas, otro compañero tiene 2 y el otro tenía 1 en su casa. Y más o menos, pues el que más hacía podía hacer unas 60... Bueno, entre todo unas 60 al día, porque tú pones en cada máquina hay máquinas que cogen 1 y hay máquinas que cogen 2. Entonces, pues va dependiendo. Por la noche las pones todas a imprimir, pero llega un momento que a mitad de noche se paran y por la mañana las vuelves a poner. Nosotros hacíamos, pues eso, unas 60 al día o así. Nosotros, solo con nuestras impresoras. O sea, que luego toda la gente, por eso enseguida, en 2 semanas o así, en 3 semanas de viseras, enseguida se cumplieron, porque hay mucha gente. Hay grupos de 400 y 500 personas de Valencia que tenían máquinas, entonces enseguida cunde mucho. Vicente, para la gente que nos esté viendo y que no sepa cómo funciona una impresora 3D, me gustaría que se lo explicaras, el funcionamiento, el mecanismo de cómo se construye esa visera, por ejemplo. Vale, pues mira, esta visera alguien la ha diseñado, nosotros no la hemos diseñado, ¿vale? Se ha diseñado bastantes modelos, se diseñó un modelo, luego se diseñó otro, luego se aprobó por pues el tema de sanidad, lo cambiaron, lo mejoraron para que fuera mejor y demás. Entonces, alguien lo diseña, un modelo en 3D, ¿vale? Entonces, luego, pues tú se imprime así, en esta posición, entonces hay un programa que lo filetea. Entonces, esta misma pieza la hace por capas, ¿vale? Voy a explicar la forma más sencilla con un ratón por ejemplo. Entonces, esto es un modelo 3D. Entonces, tú lo coges en esta posición plana, así, ¿sí? Y se filetea. Entonces, se hace por capas de 3 décimas, ¿vale? 1 milímetro dividido entre 3, pues es como si fueran muchas capas de este ratón. Entonces, la impresora 3D tiene una bobina de plástico, como si fuera de cable de electricidad, pues es de plástico, ¿vale? Lleva una bobina de 1 kilo. Entonces, es un cable de 1 milímetro 75 y entra una punta caliente a un extrusor. Entonces, el extrusor lo que hace es está a 215 grados, derrite el plástico y te va pintando como si te pintara, como si cogieras arena de la playa y la fueras depositando, pues te tira una capa, te pinta toda una capa con plástico de 3 décimas. Luego, cuando acaba esa capa, sube otras 3 décimas, sube otras 3 décimas y va poco a poco conformando. Esta pieza, por ejemplo, si tú haces así, si la rascas con la uña, notas las capas, ¿sabes? Se rasca y notas tú el capeado, por así decirlo, porque es un tipo de tecnología, una tecnología de FDM, que es fabricación aditiva, se llama FDM, entonces es superposición de capas. Lo mismo funciona con la de hormigón, que es más fácil con la de hormigón que tenemos nosotros es más fácil de explicar o de ver, porque en vez de tirar una capa de 3 décimas, está tirando una capa de 3 centímetros. Entonces, claro, aquí sí que es como una manga pastelera, que es o de hormigón o de plástico, ¿vale? Entonces te va moviendo, tira una capa, sube, otra capa, sube, otra capa y sube. Entonces, el plástico lo que hace es que como está caliente se fusiona, ¿vale? Por termofusión, el plástico se fusiona y se unen las capas. El hormigón no va por fusión, el hormigón va por una reacción química. El hormigón tiene una reacción química que es el fraguado, entonces por contacto simplemente capa sobre capa, pues hace una reacción química, hace el fraguado, empieza a perder el agua y se calienta un poco. Cuando empieza esta reacción química se calienta un poco el hormigón, pierde el agua y cuando fragua, cuando se conoce popularmente como que se ha obrado, pues es que fragua y se queda duro. Entonces, luego poco a poco va adquiriendo la consistencia. El hormigón tarda hasta 28 días en adquirir su mayor resistencia. El plástico no, el plástico conforme se va imprimiendo, cuando acaba de imprimirse esto 1 hora ya tiene la resistencia que tiene que tener, ya no tiene más resistencia.
Ujú. Bueno, y eso te iba a comentar. ¿Cómo se lleva ese mecanismo de la impresora 3D en plástico? ¿Cómo lo lleváis vosotros, Beamer 3D, al hormigón? ¿Cómo surge esa idea, Vicente? Bueno, pues esa idea surgió ya hace 5 años y bueno, pues empezamos justamente, fue lo mismo, con la impresión 3D en plástico. Empezamos en la universidad con la impresión 3D en plástico. Bueno, pues un día viendo cómo, ya te digo, es un movimiento que te quedas como embobado viendo cómo imprime la máquina, porque es algo nuevo. Si nunca has visto una impresora 3D, pues te quedas mirando y es como, piensas, vaya, no había nada y de repente está apareciendo algo. Yo le llamo como que es un generador de cosas, ¿vale? Porque no hay nada, no es como si hubiera un cubo y lo estás esculpiendo, ¿vale? Que es un cubo, parte de una base y estás esculpiendo, ahí no hay nada y de repente empieza a crecer una pieza. Ujú. Pues bueno, pues un día viendo cómo imprimía estas impresoras, pues dijimos, vaya, pues en vez de que tire plástico por la punta, podríamos conseguir que tirara hormigón. Claro, nosotros, mis socios y yo somos aparejadores, somos constructores y entonces, pues claro, nos gusta construir, nuestra pasión es construir. Entonces vimos, bueno, de qué manera pues podemos hacer, en vez de imprimir con plástico, imprimir con hormigón. Y bueno, pues aunando fuerzas, conseguimos comprar materiales de segunda mano y demás y conseguimos ensamblar el primer prototipo de la máquina, ¿vale? La hicimos en Buñol, de hecho. Yo hice un boceto de lo que sería una impresora 3D de hormigón. Después de hacerlo se lo llevé a mi padre y mi padre pues vio la idea, conseguí convencerlo, que al principio no quería, y en un verano, ahí en el garaje de mi casa en Buñol, pues en un verano con materiales de segunda mano y demás, conseguimos crear toda la estructura. Y luego pues convencimos a otro vecino de Buñol, Joaquín, el hijo del barquillero, y que él ha estudiado ingeniería electrónica, perdón, y que si no me reñirá, electrónica y automatismo industrial. Entonces, claro, él todo el tema de la programación de la máquina, los motores, toda la electricidad, pues la tenía muy clara cómo hacerlo, aunque nos costó mucho, pero bueno, entonces yo me encargué de toda la parte mecánica de la máquina junto con mi padre, y luego Joaquín pues vino, pusimos los motores y demás, y hicimos la programación y le dimos vida a la máquina. O sea, pasó de ser una estructura a ser una máquina, empezó a moverse y demás. Entonces, cuando ya iba bien, pues nos la llevamos a la universidad, conseguimos un espacio emprendedor y de ahí seguimos haciendo pruebas con el material, gracias a un profesor de la universidad, a José Ramón Albiol, pues nos ayudó con el tema de la dosificación del material y claro, no es un cemento normal, es un hormigón, pero tiene sus peculiaridades en cuanto a las cantidades del material para conseguir que tires una capa, otra capa y se quede en el sitio con una consistencia adecuada. Ujú. Pues bueno, pues con esto, gracias al profesor y a la universidad, conseguimos crecer y luego conseguimos una subvención de una incubadora de startups de Acciona de Madrid, conseguimos dinero y con ese dinero hicimos nuestra máquina, nuestro prototipo inicial, hicimos un MVP, que es un mínimo producto viable, ¿vale? Con este mínimo producto viable, que ya era una máquina más grande, pues dentro de la universidad también conseguimos imprimir la primera vivienda totalmente impresa en 3D de España y entre las 3 primeras del mundo. Y con todo esto, pues ya conseguimos mucho más bombo publicitario, los medios de publicidad y demás. Y a día de hoy, hace un año, conseguimos una subvención estatal de CEDETI, se llama Neotec, que es de las más prestigiosas que puedes conseguir en España. Y con esta subvención lo que estamos haciendo ahora es la siguiente evolución. Hemos mejorado nuestra máquina hasta llevarla a un producto final que está ya puesta en el mercado. De hecho, ya tenemos las primeras ventas. Y estamos desarrollando la siguiente máquina, la siguiente línea de máquinas, que serán máquinas capaces de imprimir edificios hasta 4 o 5 plantas de altura. Es una máquina que es una impresora 3D, pero que te puede imprimir edificios en altura. Claro, el siguiente reto ya tenemos resuelto imprimir hasta 3 metros de altura, pues ahora el siguiente reto es imprimir en altura. Entonces estamos ahora desarrollando esta máquina, está en fase de desarrollo, ya tenemos el diseño, ahora vamos a hacer la unión entre la mecánica y la electrónica y pues menos de un año esperamos tener ya el primer prototipo funcional para hacer pruebas. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pues la verdad es que trabajazo, Vicente, de 5 años a esta parte. Y la verdad es que muy sorprendente para quien no lo haya visto, que se meta en vuestra web y lo vea, porque la verdad es que es fascinante. Y Vicente, ¿cuáles son los beneficios de construir una casa con una impresora 3D? Los principales beneficios
son la rapidez y la parte económica, ¿vale? En cuanto a la parte económica, nos podemos reducir a un 35% de los costes frente a la construcción tradicional. Y luego, en cuanto a la rapidez, es lo más sorprendente, ya que se puede conseguir imprimir toda una vivienda de unos 50 o 60 metros cuadrados entre 8 y 10 horas. Claro, tú montas la máquina en 2-3 horas, la montas, empiezas a alimentar el material y en 8 horas o 10 horas tienes ya toda la estructura, todos los muros de carga, todas las paredes de la vivienda hechas. Tienes ya la casa hecha, a falta de poner el techo y las instalaciones. Entonces, claro, todo esto agiliza mucho porque en la obra el tiempo es dinero. O sea, si tú vas a una estructura, simplemente los costes indirectos tardas una semana, pues claro, pues es muchos costes indirectos los que tienes que asumir para hacer una estructura. Sin embargo, si consigues imprimir toda la estructura de una vivienda en 8 o 10 horas, pues todo el dinero que te estás ahorrando en esta parte lo puedes invertir luego en mejores ventanas, mejores calidades, mejor aislamiento y demás. Al final, todo lo que te resulta es tener una vivienda con mejores calidades. Y entonces, con todo esto, es con el mismo dinero que haces 2 o 3 casas, pues puedes hacer 4 o 5 casas. Entonces, si con el mismo dinero un constructor puede hacer más casas, esto se transforma en más hogares para familias y también en más puestos de trabajo. O sea, si, claro, antes hacía a lo mejor solo, no sé, una constructora hacía solo 10 casas al año o 20 casas al año y con esta tecnología puede hacer 40 casas al año o 30 casas al año, pues esto se transmite en más contratos laborales, más gente, más albañiles, más electricistas, más yesaires, más gente que va a las ventanas, o sea, se transforma en mover un poco toda la economía que circula alrededor de la construcción. Y Vicente, me comentabas antes que ya habíais incluso hecho ventas o tenéis peticiones de vuestro primer prototipo, de vuestra primera máquina en este caso. ¿El sector de la construcción se está interesando por el proyecto? Sí, por supuesto. O sea, nosotros ahora mismo tenemos la tercera versión de la máquina. Hicimos la primera que hicimos en Muñol, la segunda que te he comentado y la tercera, que es la que estamos acabando de programar ahora. Ya está montada toda la máquina y la estamos acabando de programar. Ya está vendida a un cliente marroquí, es un instituto de investigación en Marruecos, que quieren desarrollar nuevos materiales y construir con la vivienda. Eso por un lado. Luego también tenemos un cliente potencial en Guinea-Conakry, que tiene que construir 5.000 viviendas en 2-3 años. En Senegal, un cliente también que tiene que construir 100.000 viviendas en 5 años, a razón de 20.000 viviendas al año, y con los métodos actuales solo llegan hasta 6.000 casas al año. Entonces, con esta tecnología, pues pueden ser capaces de construir las 20.000 viviendas al año. Eso en cuanto al continente africano. Y luego en Sudamérica y en Estados Unidos, o sea, en toda América en general, en Estados Unidos ahora están pegando bastante fuerte porque, claro, allí hay construcciones con madera y demás. Entonces, el tema de los tornados, los huracanes y todo esto, pues están muy acostumbrados a hacerlo con madera, que se le caiga la casa abajo, con los seguros y demás, volver a hacer. Entonces, ahora hay una nueva línea, una vertiente para construir viviendas con hormigón. Y en Sudamérica, tanto en México, en Uruguay y en Argentina, esto es vivienda social, ¿vale? En Norteamérica son viviendas para uso estándar, por así decirlo, y luego en Sudamérica sí que son constructoras que trabajan con ONGs y con gobiernos y tienen que hacer, pues eso, una constructora a lo mejor tiene que hacer 1.000 casas al año, 2.000 casas al año en una región, luego otra constructora otras 2.000 en otra región. Entonces es una manera, pues, de agilizar el tema de la construcción y reducir costes para luego invertir. Hay una anécdota, una constructora que ahí de normal en Sudamérica no ponen aislamiento, ¿vale? Porque no hace mucho frío y el tema de aislamiento no ponen los muros de bloque, normal, como hacen las casas de monte de toda la vida, los muros de bloque y ya está. Entonces, claro, el constructor decía que con lo que se ahorra con esta tecnología, pues puede poner aislamiento a las viviendas. Entonces, mejora las cubiertas de normal ponen una chapa, un panel de sándwich solo. Entonces, con el dinero que se ahorran, pues lo que hacen es mejorar las calidades, poner más aislamiento, mejores ventanas o un techo con más espesor, porque aísla más. Y Vicente, ahora ya entramos un poco en el debate político, por decirlo aquí en España. ¿No se plantea la construcción de ese tipo de viviendas para a lo mejor familias más vulnerables o que tienen menos recursos? ¿En España? Sí. Pues a ver, el tema es muy sencillo. El tema es que en España no hay mucho terreno, ¿vale? O sea, entonces, en España la vivienda social que se hace es en altura y es en las ciudades. Entonces, tú en España te puedes hacer, el gobierno
junto con una constructora, puede hacer un edificio de VPO, de vivienda de protección oficial. Entonces, hace un edificio pues de 10 plantas o 12 plantas con 4 pisos en cada planta. Entonces, claro, eso tiene sentido. Claro, en España no es como en Argentina o en Bolivia o en África, que hay mucho terreno. Pero claro, no es lo mismo la tecnología y la infraestructura y recursos que te hace falta para construir a altura, que te hace falta grúas, ascensores, retroexcavadoras, muchas hormigoneras. Hace falta mucha tecnología, un desarrollo tecnológico que a lo mejor en otros países, como en algunos países africanos, no hay. En algunos países africanos la mano de obra es tan barata que no hay retroexcavadoras. Que allí los cavan todo con pala. O sea, echan agua el día antes, los operarios, y luego van ahí las zanjas, los movimientos de tierra y todo eso. Ahí no hay retroexcavadoras, ni grúas, ni nada. Allí lo hacen todo a mano. Entonces, claro, pues allí no pueden hacer un edificio de 20 plantas. En cualquier ciudad de África o en cualquier poblado no pueden hacer un edificio de 20 plantas de VPO porque el suelo sea más barato. Porque al fin y al cabo el construir en altura es porque el suelo es más barato, se reparte entre todo. Sin embargo, como hay mucho terreno, pues hacen casas pues eso, de 50 a 60 metros cuadrados a una altura con la posibilidad de que luego ellos se construyan en la parte de arriba. Pero claro, tienen mucha extensión de terreno, entonces pues tiene sentido que construyan a lo ancho en vez de a lo alto. Por eso en España no se hace vivienda de protección oficial, no se hace a lo ancho, se hace siempre en edificios. Uh-huh. Vicente, y una duda, ¿cómo, o sea, entiendo que cuando se va a imprimir una casa, como la que hicisteis vosotros en la Politécnica, entiendo que al ordenador o a la impresora se le dan los detalles de los planos de la casa y ella va distribuyendo el hormigón según esos planos, ¿no? Sí, es exactamente igual o al 90% igual que lo que te he explicado antes de la visera o lo que te he explicado con el ratón. Uh-huh. Modelas la casa en cualquier programa de diseño, en AutoCAD, en SolidWorks, en Revit, en Rhino, uh-huh. Demás. Tú modelas la casa en un plano de toda la vida, ¿vale? Entonces luego lo tienes que levantar, le das volumen a la vivienda, entonces se te genera un modelo, se te genera una vivienda virtual y tú luego lo metes en el programa y te lo filetea. La vivienda te la parte en capas de 3 centímetros, siempre. Bueno, siempre te la parte en capas, puede ser 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, eso es lo que le pongas a la máquina. Te la filetea, te la hace por capas y al igual, como comentaba, al igual que una manga pastelera o un castillo de arena que vas haciendo cuando eres niño en la playa con la arena mojada, pues vas vertiendo la capa donde tú hayas hecho. Si aquí hay un tabique, pues un tabique. Si hay un armario, un armario. Los espesores de la vivienda, la velocidad de impresión y la altura de la capa, se la programamos luego con un programa que hemos desarrollado nosotros para el control de la máquina. Entonces, por un lado está el arquitecto que diseña la casa y por otro lado están los constructores 3D y el operador de máquina, que es el que gestiona, el que pasa los planos a la tecnología 3D para que se pueda leer. Pero bueno, es sencillo. O sea, cualquier arquitecto que diseñe, que modele una vivienda, la modela en 3D y se puede pasar por un programa y se pone a imprimir. Eso no hay problema. La verdad que una vez estás en el sector de la construcción, de la arquitectura y demás, cuando lo explicamos a los constructores y arquitectos, o sea, se entiende muy fácilmente cómo se hace. Uh-huh. Vicente, me comentabas antes, bueno, ya hace 5 años que estáis en marcha, erais entonces la tercera empresa en el mundo que se dedicaba a esto. A raíz de vosotros, detrás de vosotros, ¿han venido algunas más? Sí, han venido muchísimas. De hecho, cuando nosotros empezamos, eso ya te digo, habían unos rusos, unos chinos y nosotros. Te ponías a buscar información en internet y acababas enseguida. Claro. Porque acababas enseguida a buscar información, vale, estas empresas, esta. Esto están haciendo esto, esta es su máquina, esta es la suya, esta es la nuestra. Y ahora habrá en todo el mundo pues más de 30 proyectos de impresión 3D. Hay algunos que son universitarios, que están haciendo siempre pues solo el hecho de desarrollar máquinas, materiales y demás, sin llevarlo a empresa. Y luego hay otras empresas grandes que han sacado su línea de innovación y están haciendo pues sus máquinas, sus impresoras también. Hay empresas, competencia nuestra, que se están dedicando a imprimir, otras que se están dedicando solo a vender material, y otras que se están dedicando, como nosotros, a vender las máquinas. Nosotros, en un principio,
queríamos imprimir viviendas, no queríamos vender las máquinas, queríamos hacer casas, queríamos construir casas, pero bueno, nos dimos cuenta de que no somos una empresa constructora, ¿vale? No teníamos ese core, no teníamos esa esencia detrás, entonces pivotamos y cambiamos a la venta de dispositivos. Entonces, claro, lo que hacemos nosotros es facilitar al constructor una herramienta con la que pueda desarrollar sus proyectos de una manera más eficiente. Además, nosotros le vendemos el material, le proporcionamos el material consumible. Entonces, es una manera de fidelizar al cliente. Le vendemos la máquina, le vendemos el material, el asesoramiento técnico, el mantenimiento, le podemos hacer también la adaptación de su proyecto a 3D. Entonces está el tema de la máquina, los consumibles y los servicios que mueven alrededor. Y Vicente, para terminar, ¿cuáles son vuestras previsiones de alguna forma de futuro? Bueno, nuestras previsiones de futuro es, en cuanto salga esta máquina del taller, que ya está vendida, que va para Marruecos, empezar a fabricar la siguiente y así. O sea, nuestro objetivo ahora a 2 años vista es vender muchas máquinas de estas que ya tenemos hechas, para lo que hemos llegado a un acuerdo con una empresa distribuidora, una empresa comercial que se llama IT3D, que tiene mucha experiencia en la venta de dispositivos, más de 20 años en la venta de dispositivos de impresión 3D, de maquinaria. Entonces, gracias a ellos van a ser nuestro brazo ejecutor de ventas, ¿vale? Nosotros le damos el material y ellos se dedican pues a generar toda la estructura, el canal, la venta al cliente. Entonces, nuestro objetivo es vender máquinas. Tenemos un objetivo de vender pues entre 6 y 12 máquinas al año. Entonces, con todo esto, una línea que es la línea de venta de máquinas y la otra línea, la otra vertical que tenemos es seguir desarrollando. Esto pasa como los teléfonos móviles. Claro. Que hayan sacado el iPhone 8 no quiere decir que no estén desarrollando ya el 9, el 10. Entonces, esto va igual. Nosotros nunca podemos ni vamos a parar de investigar, de desarrollar nuevas máquinas, nueva tecnología, materiales, software y demás. Entonces, por un lado vendemos las máquinas y por otro lado desarrollamos las siguientes máquinas y los siguientes materiales. Bueno, pues esta es la perspectiva de futuro de Bimor 3D. El buñolense Vicente Ramírez es uno de sus responsables y que ahora, bueno, pues también se están dedicando a la construcción de esas viseras y mascarillas protectoras. Muchísimas gracias, Vicente, muchísima suerte y un abrazo y gracias por atendernos. A vosotros, encantado, Luis. Chao, buenas tardes.